Buenas tardes, agradezco a todos su presencia. Bueno, me complace dar la bienvenida a cada uno de ustedes que han acudido a la presentación de mi libro titulado Oaxaca, la ciudad renovada, historia de los procesos de transformación y crecimiento urbano 1876-1950. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, un espacio y un momento muy deseados y esperados por quienes están en el mundo de las letras. He de confesar, espero que de la misma manera ustedes compartan mi certeza, que en todo esto que hoy nos reúne, pues veo una afortunada coincidencia, puesto que sucede un día después del 229 aniversario del nacimiento de José María Luis Mora, el historiador, el erudito, el sacerdote que le da pues nombre a la institución que junto con el ayuntamiento municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez editó el libro que estamos presentando. A esas dos instituciones mi más sincera gratitud por el valioso apoyo y el trabajo invertido para realizarlo. Finalmente, estoy de plácemes por estar presente y hacer presente mi obra aquí en este recinto que tanto compendia historia, mitología, tradición, arte y arquitectura, y que bueno, tan buenos recuerdos también me trae este espacio por mi paso en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sepan ustedes que la ciudad de Oaxaca no solo me brindó refugio desde mi infancia, sino también ha testificado los momentos más trascendentales de mi vida y donde he cultivado los lazos pues más profundos y significativos. Es también, como ustedes lo podrán notar, pues el sitio que he elegido como objeto de estudio. Como representa mi principal interrogante, en los últimos tiempos me he dedicado pues a estudiarla y a buscar razones y sin razones de su forma, de su arquitectura, sus espacios públicos y privados, así como de sus cambios y permanencias, ¿no? Donde los fenómenos urbanos y quienes han participado en su desarrollo son ya parte de estos intereses que me han traído hasta aquí con ustedes. En una de sus formas, en uno de sus esbozos, las páginas del libro que se presenta fueron también mi tesis de doctorado que abarcó del año 2016 al 2020. Espero, bueno, que esta versión sea más accesible, ¿no? Que aquella. Aspiro también que al ganar agilidad, pues no haya perdido el rigor, ¿no? Que no haya dejado, de lado del todo el ropaje académico que pues la escuela, que es muy grato para la escuela o muy riguroso por parte de la escuela. Y por último, pues deseo vehementemente que disfruten su lectura y descubran con fascinación las historias que ahí se narran. Bueno, pues ha llegado el momento de escuchar los comentarios de dos distinguidos académicos, los doctores Diana Ramiro Esteban y el doctor Ernesto Arechiga Córdoba, pues ambos son autoridades en los estudios de la ciudad, ¿no? Amén, que son pues autores acreditados en los temas que aborda este libro. Permítanme presentarlos. La doctora Diana Ramiro Esteban, ella es arquitecta por la Universidad Iberoamericana y maestra y doctora en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1997 ha sido investigadora afiliada al Centro de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Se ha centrado principalmente en la historia de la arquitectura y de las ciudades, con énfasis en el periodo virreinal y el siglo XIX. Es coautora y coordinadora de 4 de los 5 volúmenes de la colección Arquitectura y Urbanismo del Septentrión Novohispano, editado por esa misma facultad. Asimismo, pues ha escrito varios artículos de investigación y capítulos de libro en los que refleja sus intereses en la historia urbana. Desde el 2017 es integrante activa del Seminario de Estudios Regionales y Urbanos del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Y bueno, pues gracias, doctora, por su presencia. Y también nos acompaña,
Bravo. También nos acompaña el doctor Ernesto Arechiga Córdoba. Él es licenciado en Estudios Latinoamericanos, maestro y doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y el Colegio de México, respectivamente. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus áreas de interés en la investigación son la historia urbana, la historia del agua y la historia social y cultural de la salud. Él es autor del libro Tepito, del antiguo barrio de indios al Arrabal, 1868-1929, historia de una urbanización inacabada, y de diversos artículos que versan sobre el proceso de urbanización y de los usos del agua en la Ciudad de México. Gracias también, doctor, por su participación. Y bueno, pues hasta aquí llegaría mi intervención en esta sala y los invito a escuchar, pues atentos a quienes generosamente van a comentar el libro, no sin antes expresar mi agradecimiento de tenerlos aquí en este evento, tan buena fortuna para el libro y para la autora y pues para el público presente. Pues adelante, doctora Diana. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a ti, Danivia. Para mí es un gusto enorme estar aquí. Es un gusto enorme la oportunidad de conocer tu libro, de leerlo y de verbalizar, compartir con las personas que están aquí algunas de las ideas que a mí me despertan, ¿no? Es un libro muy original y muy interesante para quienes nos gustan las ciudades, para quienes nos gusta la arquitectura, la ciudad antigua, pues es súper enriquecedor. Escribí aquí unas páginas que voy a ir leyendo y comentando. Empiezo por pensar en la ciudad de Oaxaca. Ya sabemos que toda ciudad es única, puede ser hija de los mismos procesos o así idénticos que pudieron impactar a otras ciudades, pero cada ciudad se resuelve y se conforma de manera singular. Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, para quienes la conocemos, para quienes la hemos recorrido, es una ciudad tremendamente singular. No tiene que ver que tiene la traza típica de un damero que tienen las ciudades de origen virreinal, es más, tiene un damero que se lee perfectamente, ¿no? Tiene estos edificios icónicos que tienen las ciudades virreinales y sin embargo tiene algo muy especial esta ciudad que hace que la encontremos diferente y que la encontremos encantadora, ¿no? Es una ciudad que la puedes recorrer en un sentido y luego en otro sentido y siempre la vas redescubriendo, ¿no? Y dices, ya había pasado por aquí, pero no la había visto así, ¿no? Y caminas una ciudad en un sentido contrario, o te asomas en una calle y la vas redescubriendo, ¿no? Por eso es una ciudad que creo que nadie se puede perder, ¿no? Cada rincón es diferente, cada rincón es singular y aún así es súper armónica, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención y aprendí mucho con el libro de Danivia, porque siempre me había llamado la atención cómo esta ciudad absorbió tantos cambios, ¿no? Que le fueron sucediendo, sobre todo en este periodo de la modernidad, de manera tan natural, ¿no? Te puedes encontrar una casona virreinal junto a un palacio así como ecléctico y hay una armonía que se conserva, ¿no? Y bueno, pienso que hay como una superposición de capas, así de un entretejido, ¿no? Que entreteje la ciudad, la arquitectura, lo social y la cultura. Bueno, creo que de esto es de lo que nos habla Danivia en su libro, de cómo la modernidad se tejió en esta ciudad preexistente de Oaxaca, quiénes fueron sus actores, quiénes sus ciudadanos, agentes y cuáles los resultados. La manera en que ella lee esta ciudad, y me atrevo a pensarlo, me parece que no es casual. Primero porque es su ciudad, ¿no? Y todos tenemos nuestra ciudad y la vemos con amor, a veces con no tanto amor, pero somos muy empáticos con ella, ¿no? Y buscamos entenderla. Pero también me parece que Danivia tiene una formación muy singular, ¿no? Primero es arquitecta, luego es urbanista y luego es historiadora. Entonces, estos tres
estas tres formaciones pues se articulan, ¿no? Y eso nos explica la habilidad con que puede leer un edificio, ¿no? La manera en la que domina las fuentes, ¿no? Y sabe construir un discurso histórico, y su particular interés sobre la morfología urbana, que creo que viene de su formación como urbanista en la UNAM, ¿no? Esta maestría que tanto se preocupa por la morfología urbana, y también por el Seminario de Historia Urbana y Estudios Regionales del Instituto Mora, donde hay un ascendente, ¿no? Que viene de la escuela de Capel y de otros, ¿no? Que eso está ahí pues trasminado. Pienso que la articulación de todo esto, de estos devenires, no son accesorios en este libro, y que ahí es donde podemos leer parte de la originalidad, la manera como lo resolviste. El punto de partida en el libro es una revisión historiográfica donde va relacionando diversos autores mexicanos y extranjeros del siglo XX, de principios y de mediados, para explicarnos de dónde emana la formación disciplinar de la historia urbana. Y ahí en ese apartado explica cómo surgió esta disciplina cuando arquitectos, historiadores, geógrafos, urbanistas, sociólogos, pues se enfocaron en estudiarlo, y bueno, pues ahí está Danibia, ¿no? Un mix de todo esto muy bien logrado. Con esa mirada, a lo largo de todo el libro, Danibia estudia la ciudad de Oaxaca, documenta su materialidad y la explica, pero lo que es muy importante es cómo la traspasa por las cuestiones políticas, las económicas, las sociales, las culturales, las tecnológicas, las ideológicas. Y pienso que en ese sentido el libro se decide por la historia urbana, ¿no? Como el estudio de esta ciudad, al mismo tiempo que con el estudio pues construye la disciplina, ¿no? Una disciplina joven que se va construyendo a partir de estas nuevas propuestas. Como idea general, más allá de solamente ver a la ciudad en su materialidad, lo que se persigue es comprender su urbanización. Quiero decir que concibe a la ciudad como el resultado o el efecto material, ¿no? Localizado, ubicado, que permite descubrir y comprender las fuerzas que causan o que producen la ciudad. Creo que la decisión de estructurar el libro en tres partes, que así de primera vista en el índice no se entiende, se puede asimilar y se puede pues ver como un acierto en la medida que decidió abordar tres situaciones o tres aspectos coyunturales para entender la conformación de Oaxaca y sus alrededores, ¿no? La primera, en la que habla de la ciudad vieja, ¿no? Este paso que se da de la modernidad para transformar la ciudad, sus agentes, ¿no? Sus actores, los procesos. La verdad que hace Danibia un trabajo extraordinario yendo a las fuentes, ¿no? Ahí sí, o sea, yo creo que no te faltó ningún documento, porque, o sea, hay una profundidad en los datos enorme, ¿no? Y cómo los relaciona para explicarnos quiénes son y bajo qué ideas van cambiando esta ciudad, ¿no? Y la van transformando, y cómo, pues, es a costa de la ciudad virreinal, ¿no? La ciudad virreinal tiene un costo en su permanencia para darle paso a la modernidad, ¿no? Y un buen ejemplo que nos pone es el del teatro. La otra etapa, bueno, en esta primera etapa también nos explica, ¿no? Cómo esta transformación abre la ciudad a las personas, cómo las personas construyen la ciudad con sus actividades y con el uso de sus espacios, y cómo hay permanentemente, eso lo va a explicar en todo el libro, cómo estas élites, ¿no? Que imponen esta modernidad, en este caso de los espacios y la apertura a la sociedad, pues van haciendo los dictados, ¿no? De quién, dónde y cómo. Es un ejemplo muy interesante el que nos da sobre cómo van cambiando los nombres de las calles, ¿no? Y quiénes lo van cambiando y por qué lo van cambiando. La segunda parte, van a ver, cuando vean el libro, que documenta desde una historia tecnológica, ¿no? De tecnología histórica, que eso es un gran acierto del libro,
¿no? Cómo la ciudad se construye en una red, ¿no? En un conjunto de redes que se articulan. Y entonces Danibia nos explica cuáles son estas redes, empezando pues por las redes de agua, ¿no? Las redes de electrificación, las redes de comunicación, aparece el telégrafo. Y entonces, desde explicar quién lo hace, por qué lo hace, en qué contexto se hace, cuánto cuesta, ¿no? Y cómo va transformando una ciudad que estaba en un sureste remoto en una conexión cercanísima con la Ciudad de México, con el telégrafo, ¿no? Cómo el poder desde el centro de México pues se va pues recolocando, ¿no? Según sus intereses. También el transporte, ¿no? Los medios de comunicación, el telégrafo. Particularmente lo del ferrocarril es muy interesante porque ella no nos habla del ferrocarril, sino que nos habla cómo la llegada del ferrocarril se convirtió en un boom, ¿no? Boom constructivo, y cómo hubo una efervescencia en la construcción para transformar la ciudad. Pues nos lleva Danibia a ese momento, ¿no? De las personas en Oaxaca sintiendo que ya estaban cerquísima de lo demás, ¿no? Y en el tren no solo viajan las personas o los bienes, también viajan las ideas y las modas, y cómo esa conexión pues transforma la ciudad. La tercera parte es se sale de la ciudad para explicarnos el surgimiento de una nueva urbanización que nos permite asociarlo con lo que había venido pasando en el resto de México, esta creación de nuevos polos de desarrollo, estas colonias que crean otra vez las élites para las élites, y cómo la ciudad pues va encontrando sus polos, ¿no? Sus puntos hacia donde se va a desarrollar, con el desarrollo de calzadas, como la calzada Porfirio Díaz, que pues hay en el libro una foto buenísima, ¿no? De esta calzada. Dos colonias, la colonia Nueva y la colonia Díaz Ordaz. Y luego una parte que a mí me pareció, por un lado, me cuesta trabajo conectarla con el resto del libro, porque el libro está muy interesado en la modernidad, esta modernidad que impulsa el régimen porfiriano y que va muy a modo con toda la modernidad que se desarrolla en el país, con esta última parte en que se trata cómo la reforma agraria y cómo los cambios en las tenencias de las tierras modifican alrededor de Oaxaca. Digo que es difícil conectarla porque el resto del libro está imbuido en el ámbito urbano, en escala urbana. Y cuando se sale de la escala urbana para ver a quién le quitan las tierras y cómo se reconfiguran las tierras, pues entonces nos pone en otra escala, la escala del paisaje, la escala de los pueblos de indios, la escala de los barrios. A mí me parece que esa es, bueno, a mí es la parte que más me pareció que tiene un halo de originalidad, porque se nos olvida cuando estamos en la ciudad de Oaxaca cómo creció, ¿no? Cómo se extendió, cómo se conurbó con estas otras partes, en que el paisaje era pues fundamental para entender a la misma ciudad. Entonces esta historia como que se recicla, ¿no? La ciudad crece, la ciudad se amplía, la ciudad cambia y la propia ciudad se destruye. Se van destruyendo la ciudad, como decía, la ciudad de la modernidad, pues se crea a costa de la ciudad virreinal. Y este crecimiento de la ciudad que se explica en el libro desde 1915 con la primera ley y luego con 1917 con su incorporación en la Constitución y luego más adelante en 1934, pues se trata de un reacomodo del territorio que va a cambiar completamente Oaxaca y su paisaje. Entonces, bueno, no quito más el tiempo para que nos alcance, solo quiero decir que en su conjunto el libro nos explica la Oaxaca histórica, pero nos explica la Oaxaca actual. ¿Cómo puedes entender Oaxaca hoy en día si no es a partir de esta reformulación que se hizo, ¿no? En esta segunda historicidad que decidió Danibia tratar en la modernidad, podríamos decir la tercera historicidad que tiene en este momento de crecimiento.
Y bueno, pues muchas felicidades, Danivia. Me encantó tu libro, lo disfruté un montón. Aprendí no solo de Oaxaca, sino de estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad vale muchísimo la pena no tenerlo. Está divino además la edición, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo ya, pues bueno, muchas gracias, Diana, por tu lectura. La verdad es que da gusto, bueno, pues conocer cómo la están leyendo, ¿no? Y desde qué perspectivas y cuáles son lo que motiva o que despierta este libro. La verdad te agradezco mucho. Y bueno, yo hace un momento presenté al doctor Ernesto Arechiga. Vale decir, creo que voy a ventilar, pero bueno, el doctor Arechiga fue mi lector de tesis, me acompañó en los últimos 2 seminarios, ¿no? Entonces, bueno, pues eso le da también una relación un poco más cercana, ¿no? a esa presentación. Pues un académico pues muy riguroso, muy estricto, lo ventilo, me hizo sufrir en los seminarios, pero bueno, pues también parte de su conocimiento, ¿no? Pues está un poco ahí reflejado en este libro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias, doctor, y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya hasta me puse colorado, creo. Después de esta presentación. Y bueno, tomo la palabra después también de una magnífica, creo, lectura y reseña hecha por aquí por la doctora Diana, que pues creo que ya entró en la médula de este libro que hoy pues con muchísimo gusto presentamos. Yo le agradezco a Danivia pues la invitación para estar aquí, como ella también lo dijo, creo que es un lujo participar en una feria internacional, pero además concretamente esta del Museo de Antropología e Historia, pues por la tradición, por todo lo que conlleva, digamos, en cuanto al peso de esta misma feria, ya muchos años de realizarse, y bueno, pues especialmente para presentar aquí un libro que versa sobre la historia, como ya se ha visto aquí, de Oaxaca. Pues para mí pues es un honor y la verdad que es una distinción, te lo agradezco mucho. Creo que una presentación de un libro siempre es festiva, siempre es una fiesta, y esta pues no es la excepción. Estamos de plácemes, lo puedo decir así, y es digno de celebrarse, ¿no? Un libro que está escrito desde un enfoque, el de la historia urbana, que nos permite conocer un momento clave para la transformación de la que yo también considero una de las ciudades más emblemáticas de nuestro país, que es Oaxaca. En nuestra imaginación, Oaxaca siempre aparece revestida de esta bellísima cantera verde, hermosa, que nos gusta por eso caminar, ¿no? Por sus calles, y como ya lo dijo la doctora, pues siempre encontramos algo nuevo en ese caminar, en el deambular por la ciudad de Oaxaca. Pero además es una ciudad que siempre está, al menos en mi memoria, bajo un cielo azul intenso, un calorcito que todo lo envuelve, y pues es un lugar, es una constelación de lugares, mejor dicho, para comer, y para comer rico, donde se degusta una de las mejores comidas, pues yo digo que de México y del planeta entero. Entonces, como no creo ser el único que imagino esto, también de mi parte siempre hay cierta nostalgia hacia Oaxaca y las ganas de volver. En este sentido, el libro nos hace una invitación a volver a Oaxaca, ahora a través del texto escrito, por supuesto, acompañado de pues una serie de documentos gráficos, mapas históricos, mapas que ha intervenido aquí la doctora Danivia para poder explicar los procesos que le interesa, fotografías, imágenes también pues arquitectónicas, etcétera. Es un libro en ese sentido. También ahorita la doctora Diana cerró esa participación señalando lo bien editado que está, y me parece que sí. En ese sentido felicito a los editores también, desde luego a la autora por supuesto en primer lugar, pero siempre la labor editorial es muy importante para que el resultado de una investigación como esta, de este calibre, se ofrezca a los lectores, a las lectoras de esta manera, con esta calidad, y que pues le hace mucha justicia pues a la investigación.
Bueno, pues es, como dije, el libro una invitación para regresar a Oaxaca a través de la lectura, a esta entrañable ciudad y permitirnos conocer así el proceso de transformación de una urbe tradicional que vivía dentro de una estructura, bajo una morfología, una cierta clase de servicios urbanos y unos ritmos de la vida cotidiana que se mantenían casi intactos desde la época colonial hasta muy avanzado el siglo XIX. Y solo hasta el régimen porfiriano, ya durante el último cuarto de la centuria del siglo XIX, esta inercia comenzó a cambiar, comenzó la ciudad, el espacio tradicionalmente ocupado por la traza urbana, comenzó a expandirse mediante la formación de los primeros fraccionamientos, al tiempo que se iban introduciendo servicios urbanos modernos, estas redes de las que nos acaba de hablar la doctora, para atender así las necesidades de una población creciente. Las tradicionales formas de abastecimiento de agua potable, conducción de desechos, iluminación, transporte y pavimentación comenzaron a ser sustituidas por formas modernas, más eficaces y eficientes, correspondientes a una era de progreso que prometía mejorar las condiciones de vida de las personas gracias a las nuevas tecnologías urbanas. Sin embargo, como lo demuestra este libro, los cambios llegaban rápidamente solo para ciertos sectores de la población, en algunos lugares privilegiados, mientras que para la mayoría había que esperar, tenían que esperar su turno, a veces durante años, a veces durante décadas, para atestiguar y recibir esos cambios. Tuve la oportunidad, ya se dijo aquí, de leer la tesis doctoral que forma la base empírica de esta publicación. Del mismo modo que tuve el privilegio de ser sinodal en el examen doctoral en el cual defendió dicha tesis. La defensa fue muy buena también, hay que decirlo. Ahora tenemos aquí este trabajo, esta tesis, transformada ya en libro, impresa de manera magnífica, para dar cuenta de esta historia mediante un texto escrito, imágenes fotográficas, ilustraciones, planos históricos y planos intervenidos específicamente para la publicación. El libro se basa en la tesis, pero ya no es la tesis, sino un texto mucho más trabajado, con nuevas reflexiones y constituye sin duda, para mí, un aporte a la disciplina de la historia urbana en nuestro país. El libro, escrito por Danivia, tiene 561 páginas, se divide en 3 partes, que ya se explicaron, 8 capítulos, además de una introducción, un preámbulo y un epílogo, cuya autora ofrece de manera exhaustiva una explicación del proceso de transformación de una ciudad colonial, premoderna, en una ciudad moderna, que se suma a la corriente del progreso característica de las ciudades del siglo XIX y XX alrededor del mundo, introduciendo elementos de un nuevo orden urbano. Ya se dijo, redes de agua potable, alcantarillado, electricidad, trenes urbanos, telégrafos y teléfonos, sustitución de pavimentos de piedra y tierra por asfalto. Modernización que involucró también una renovación en la arquitectura y el diseño urbano, un proceso de construcción de nuevos espacios, mercados, escuelas, jardines, plazas, kioscos, paseos que transformaron en definitiva la forma urbana, la imagen urbana y su significado, junto con las prácticas de hacer ciudad y de ser y estar en la ciudad de Oaxaca. De manera importante, es notable el esfuerzo de la autora por mostrar a los actores sociales involucrados en ese proceso de transformación, destacando el papel que jugaron determinados individuos y grupos sociales como agentes promotores de dichos cambios. En consecuencia, el proceso de urbanización es explicado no como el resultado de fuerzas que actúan espontáneamente, impulsadas por un proceso de desarrollo capitalista venido desde afuera, ni como una simple práctica de imitación, sino como un desarrollo local que, si bien busca pegarse a ciertos modelos externos, probablemente europeos u occidentales, adquiere tintes propios en el entrejuego de los agentes oaxaqueños que le dan impulso. Destaca en esta explicación el papel que juega el Estado como promotor urbano, pero el Estado es una institución formada por individuos que Danivia se ocupa de identificar con sus intereses políticos, económicos concretos y bien definidos en su materialidad. La autora ilumina con mucho detalle la agencia de dichos individuos que saben combinar muy bien
no sé si esto es corrupción o no, su actuación como funcionarios públicos con la conservación y defensa de sus intereses económicos para promover negocios que supieron combinar su carácter de señores de la tierra, inversionistas del campo, con el de señores urbanos, funcionarios públicos, especuladores urbanos e inversionistas en los negocios que acompañaron los procesos de modernización en asociación con otros intereses nacionales y extranjeros que se involucraron. El recorrido histórico es exhaustivo, apoyado certeramente en multiplicidad de fuentes primarias y secundarias que dotan a este trabajo de una gran originalidad, considerando la relativa carencia de estudios previos existentes sobre el tema. Por añadidura, el trabajo de investigación documental se acompaña de una investigación e interpretación cartográficas que elevan por mucho la calidad de la investigación. La atención al detalle y la reproducción e interpretación de un gran número de mapas consolidan la explicación y los argumentos que Danibia ofrece en el texto escrito. El proceso descrito es el siguiente. De la ciudad tradicional a la ciudad moderna, de la ciudad contenida en un radio muy preciso, colonial y tradicional, a su dispersión y simultánea condensación gracias a las redes técnicas y humanas que producen y son producto de la modernidad, a la expansión de la ciudad, identificando diversas etapas de crecimiento, hasta la transformación del hinterland rural mediante una reforma agraria que en el reparto y dotación de tierras quizá hace más lento el proceso de especulación urbana, de absorción de las tierras labrantías para ser convertidas en fraccionamientos urbanos, pero que indefectiblemente conduce hacia ese resultado. La fuerza de gravedad de una ciudad como Oaxaca termina por imponerse sobre una periferia rural productora de alimentos que es incorporada como suelo urbano en procesos de especulación que suelen ser lucrativos para sus emprendedores. Es, en ese sentido, un texto de historia urbana en su sentido más clásico, valga la redundancia. Si bien en los últimos años la historia urbana ha estado impregnada de un cierto giro cultural, preocupada por lo tanto por los imaginarios urbanos y las prácticas culturales ocurridos dentro de la urbe, Danibia Calderón se concentra en la estructura urbana, en las formas urbanas, en los servicios urbanos y sus procesos de cambio, impulsados por intereses ligados al capital y a los negocios especulativos, plasmado todo ello en la materialidad misma de las calles y los edificios, que a menudo constituyen una expresión física de la sociedad que produce y habita esa misma ciudad. Este estudio se concentra en los cambios espaciales, en los procesos de expansión urbana, de cambios de uso de suelo rural por el suelo urbano, así como en las transformaciones de una sociedad que va pasando de ser tradicional y hasta cierto punto rural todavía, para convertirse en una sociedad abierta y plenamente urbanizada. No hace mucho sostuvimos un fraternal debate con el doctor Sergio Miranda, quien acaba de llegar, curiosamente, en torno a la historia urbana, donde nos preguntábamos sobre los cimientos epistemológicos de esta forma de hacer historia, por usar la expresión de Peter Burke, y sobre el enfoque particular que la distingue y constituye como tal. No basta con presentar estudios que ocurran en la ciudad, algo tan común en nuestra época cuando las sociedades a nivel mundial se hallan ampliamente urbanizadas o, por decirlo simplemente, viven en ciudades. Es indispensable la incorporación del espacio como parte protagonista de los procesos que se pretenden estudiar, reconociendo el papel activo que juega para definir los cambios ocurridos en la ciudad. Desde ese punto de vista, que aquí estoy simplificando para no extenderme demasiado, para nosotros aún existe mucho que hacer dentro de ese campo problemático de la historia urbana en al menos dos sentidos. Por una parte, es indispensable continuar con los enfoques, entre comillas, biográficos, a los cuales, por ejemplo, se adscribe el texto de Danibia sobre Oaxaca. Atinadamente, ella renunció a hacer la biografía de Oaxaca desde el principio de los tiempos y hasta nuestros días, para concentrarse, como hemos dicho, en un momento fundamental de cambio, de ser una ciudad tradicional para convertirse en una ciudad moderna. Aquí nos entrega un sólido trabajo que ya en su epílogo hace ver la necesidad de continuar la tarea hacia adelante
y hacia atrás. ¿Qué cambios ocurrieron en Oaxaca durante la segunda mitad del siglo XX? ¿O cuál es la historia colonial de Oaxaca? ¿Cuál es la historia de su emplazamiento y por qué, sin ser un núcleo urbano de grandes dimensiones, jugó un papel estratégico en los caminos que unían al centro de México con el sur-sureste? Hacen falta todavía muchos estudios en ese sentido, biográficos, como dije, es decir, concentrados en la historia de una urbe de manera aislada. Para muchas de las ciudades mexicanas aún no tenemos esa biografía. Ha habido en ese sentido una enorme atención en torno a la ciudad y no suficiente aún para la historia de las ciudades medias y pequeñas de nuestro país. No basta con el tradicional esfuerzo emprendido por el cronista de la ciudad o el historiador local, sino la conjunción de diversos estudiosos y estudiosas de la historia urbana para dar cuenta de una realidad tan compleja. En este terreno, además, el trabajo de Danivia Calderón agrega un tema particular que también considero es necesario estudiar a mayor profundidad en muchas ciudades mexicanas. Me refiero a la tradicional relación histórica entre campo y ciudad, que ya Brodel decía no siempre era una historia de dominación del ámbito urbano sobre el rural, sino en todo caso de mutua dependencia. Como en este caso estudia la autora, es indispensable estudiar la historia agraria tras la Revolución Mexicana desde la perspectiva de la urbanización o de cómo las tierras ejidales restituidas o dotadas en localidades cercanas a las ciudades pasaron en relativamente poco tiempo, unas 2 o 3 décadas, a ser incorporadas al mercado urbano, al ámbito de la especulación urbana y de los negociantes inmobiliarios, que, como dice Víctor Jiménez Muñoz para la Ciudad de México, son expertos en hacer oro a partir del polvo de los ejidos. Por otra parte, hace falta continuar con las labores seminales de Alejandra Moreno Toscano, de Pérez Herrero, de Ira de Gortari, entre otros, para comprender el modo en que históricamente se conformó la red urbana colonial y decimonónica de México y cuáles han sido sus transformaciones en el siglo XX y en el XXI, en la medida en que se fueron intensificando los intercambios, se acortaron los tiempos de comunicación y transporte gracias a las nuevas tecnologías introducidas durante ese siglo XX. Dicho de esa manera, aún existe un amplio campo por explorar dentro de la historia urbana en México, a la cual en los últimos años y casi por necesidad se ha añadido una profunda preocupación ambiental, pues se trata de comprender cuál fue el impacto que la modernización urbana ha traído para nuestro país en su medio ambiente, para nuestro continente y para el mundo entero. Desde esa perspectiva considero a la historia urbana como un género que aún tiene mucho que hacer para comprender la realidad de nuestra nación, el modo en que México dejó de ser un país predominantemente rural para convertirse en un país predominantemente urbano. Considero, y estoy seguro de ello, que la doctora Danivia Calderón ha dado un paso firme en ese sentido con este libro y espero, también casi estoy seguro de ello, que en el futuro próximo vendrán muchas investigaciones más en ese sentido de su parte. Tiene ideas, tiene capacidad de trabajo, tiene disciplina y energía más que suficientes para hacerlo. Reitero mi agradecimiento por haberme invitado a participar aquí, reitero también mi felicitación por la publicación de este libro y concluyo mi participación invitando a su lectura. Pienso que la mejor forma de presentar un libro es justamente eso, recomendando su lectura para un público que sin lugar a dudas quedará fascinado ante una historia bien documentada y bien narrada acerca de la Ciudad de México y de su proceso de modernización. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arechiga, por su presentación. Muchas gracias, la verdad, por todo, pues esta lectura, ¿no?, acuciosa que hizo y me ponen aprietos con los futuros trabajos, pero bueno, me da mucho gusto ver aquí reunidos a varios colegas, a amigos y sobre todo a gente, ¿no?, que retomando un poco lo que decía el doctor Arechiga, bueno, pues están trabajando en la historia urbana. Entonces eso me da mucho gusto que este libro, pues además de que nos reúna, ¿no?, en una comunidad pues académica, pero también que reúna a las personas que ya tienen
algunos años atrás trabajando en este eje de la historia, que es la historia urbana, pero que además también reúne a las nuevas generaciones, ¿no?, que también están trabajando estos temas. Entonces, la verdad es que pues esto es lo que produce, ¿no?, o lo que generan las presentaciones de los libros. De verdad, pues me siento muy, muy honrada y muy cobijada por todos ustedes aquí, por su presencia. Yo no sé si tenemos un espacio, 5 minutos, para alguna pregunta o comentario, ¿no?, como nos los propone la presentación del libro. Si alguien tuviera alguna pregunta para cualquiera de los que estamos aquí presentes, bueno, pues con muchísimo gusto podemos destinar estos 5 minutos que nos quedan para la presentación. De la presentación. ¿Cómo? Bueno, pues ok. Bueno, yo lo único que me resta decir es que aprovechar estos 5 minutos, que bueno, como comentaba en la presentación de mi participación en esta presentación. Ay, todavía tengo 5 minutos, bueno, pues lo que quiero es agradecer al Instituto Mora, ¿no?, que bueno, me acogió en estos 4 años que estudié el doctorado, que impulsó este proyecto editorial, que no es fácil, ¿no?, cada vez es más complejo pues sacar un producto editorial. Y también agradecer, no está aquí presente ninguna autoridad, pero de la ciudad de Oaxaca, quien en el momento en que conoció de este material, bueno, se sumó a la coedición de este libro, lo cual me da muchísimo gusto, porque finalmente pues es un libro que habla sobre la ciudad de Oaxaca, y que pues las autoridades en Oaxaca interesadas en este tipo de productos. También, bueno, comentar rápidamente pues que sí, es un trabajo que pues se hizo relativamente reciente, pero bueno, tiene un largo pasado, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues más o menos he venido estudiando la ciudad desde hace ya bastante tiempo, y que, bueno, no nada más se resumen los 4 años del doctorado, o que nada más se resumen los otros 2 años que llevó el proceso de edición, sino es un trabajo, bueno, que he estado interesada en la ciudad de Oaxaca ya desde hace bastante tiempo. Y entonces, bueno, pues también, como lo comenté al inicio de mi presentación, en mi participación, pues ese es mi objeto de estudio, ese es mis intereses en la investigación, y que, bueno, pues pretendo yo también pues seguir trabajando en estos temas y seguir sacando todavía estas líneas que todavía quedaron pendientes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues creo que ya no tengo más tiempo, pues solamente que agradecer a todos los que estuvieron aquí, amigos, a todos los compañeros, colegas, amigos, gracias por haber hecho un espacio en su agenda para estar aquí en este momento. Y de verdad agradecer a los doctores, a la doctora Diana, con quien tenemos el gusto de compartir un seminario, y bueno, pues compartir momentos y intercambios académicos, sobre todo también al doctor Ernesto Arechiga, como les comenté, porque pues me ha venido acompañando en este proceso ya desde ya unos años, ¿no? Y también, bueno, pues al doctor Sergio Miranda, que está ahí también, que fue mi profesor también en este periodo del doctorado. Un seminario que disfruté mucho y que, bueno, pues agradezco, y es un honor que esté usted aquí. También Alejandro, que me ha ayudado mucho en que este trabajo sea legible, ¿no? En todo momento, ya tenemos muchos años de que me ha acompañado en todo este proyecto. Y a todos, a los amigos, a mi madre que está aquí presente, y a todos los demás. Pues muchísimas gracias, y pues gracias, y con esto cierro esta presentación. Y al Instituto Mora, mi agradecimiento eterno. Muchas gracias.